¿Es posible que el corazón de una madre tenga más poder ante el trono de Dios que todas las súplicas de los ángeles? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, vivió algo que pocos saben. En su convento de San José, recibió a una joven novicia cuyo hermano había abandonado completamente la fe, convirtiéndose en escándalo para toda la familia. La madre de aquel joven llegó una tarde con los ojos hinchados de llorar, rogando a Teresa que intercediera. Y fue entonces cuando la santa le reveló un secreto que cambiaría no solo el destino de aquel hijo perdido, sino el de miles de madres que, como tú, han sentido el dolor de ver a sus hijos alejarse del camino de la luz. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. Teresa no le dio palabras bonitas ni consuelos vacíos. Le enseñó 3 acciones espirituales concretas, 3 formas de intercesión que ella había aprendido directamente de sus visiones místicas y que, según sus propios escritos, jamás fallan cuando se hacen con fe de madre y lágrimas verdaderas. Estas 3 acciones no son rituales mágicos, son estrategias espirituales forjadas en el fuego de la oración contemplativa, probadas en la experiencia de una mujer que conocía los secretos más profundos del corazón de Dios. Y hoy, 500 años después, estos mismos métodos siguen transformando familias enteras, trayendo de vuelta a hijos que parecían perdidos para siempre en las sombras del mundo. ¿Te has sentido alguna vez como si tus oraciones por tu hijo fueran apenas susurros en el viento? ¿Has llorado en secreto, preguntándote si Dios realmente escucha el clamor de una madre desesperada? Teresa de Jesús conocía esa angustia, porque antes de ser santa, fue mujer, y antes de ser doctora de la Iglesia, fue hija de una madre que también oró por ella cuando se alejó del camino recto en su juventud. Por eso sus enseñanzas sobre la intercesión materna no nacen de la teoría, sino de la experiencia vivida, del dolor transformado en sabiduría, de las lágrimas convertidas en poder espiritual. Lo que vas a descubrir hoy no son solo consejos piadosos, son armas espirituales específicas que Santa Teresa utilizaba cuando las madres llegaban a ella con el corazón destrozado. 3 acciones que ella llamaba las llaves del corazón endurecido, 3 formas de oración que abren caminos invisibles entre el alma de una madre y el alma de un hijo rebelde. Pero antes de revelártelas, necesitas entender algo fundamental. El dolor que sientes ahora mismo no es una maldición, es tu primera oración. Y esa oración ya ha llegado al cielo, aunque tú aún no puedas verlo. Hay un momento en la vida de toda madre en que el silencio se vuelve más doloroso que cualquier grito. Es cuando tu hijo, que una vez te pidió que le enseñaras a rezar, ahora se burla de todo lo sagrado. Cuando aquel niño que te acompañaba a misa los domingos ahora prefiere quedarse en la cama diciendo que la religión es cosa del pasado. ¿Te has despertado alguna madrugada sintiendo como si una parte de tu alma hubiera sido arrancada? Santa Teresa conocía ese dolor porque lo vio reflejado en los ojos de decenas de madres que llegaban a su convento buscando no solo consuelo, sino esperanza real de que sus hijos pudieran volver al redil de Cristo. En sus escritos más íntimos, Teresa relata el caso de doña Isabel, una noble toledana cuyo hijo mayor había abrazado ideas contrarias a la fe, escandalizando a toda la sociedad de su tiempo. Esta mujer llegó al locutorio del convento un día de invierno, temblando no solo de frío, sino de desesperación. «Madre Teresa», le dijo, «mi hijo era la luz de mis ojos, ahora es la sombra de mi corazón. Ha perdido la fe y con ella toda la educación que le di. ¿Qué hice mal? ¿Dónde falló mi amor?». Teresa la escuchó en silencio, con esa mirada penetrante que tenía para ver más allá de las palabras, hasta el fondo del alma humana. Y cuando doña Isabel terminó de llorar, la santa le dijo algo que cambiaría su perspectiva para siempre. «Hija mía», le respondió Teresa con voz suave pero firme, «tu dolor no es el final de la historia, es el comienzo de un milagro. Dios permite que las madres sientan el peso del alejamiento de sus hijos, no para castigarlas, sino para convertirlas en intercesoras poderosas. El alma de una madre que llora por su hijo tiene acceso directo al corazón misericordioso de Cristo. Tu dolor no es inútil, es sagrado. Y ahora te voy a enseñar cómo transformar esa angustia en poder espiritual». Aquellas palabras no eran solo consuelo, eran revelación profética. Teresa había comprendido, a través de sus propias experiencias místicas,
que el sufrimiento maternal por un hijo descarriado es una de las oraciones más poderosas que existen. En esa misma conversación, Santa Teresa le contó algo que pocas madres saben. Cuando yo era joven, mi propia madre lloraba por mí en secreto. Veía mis vanidades, mis distracciones del mundo, mi frialdad hacia las cosas de Dios, y aunque yo no lo sabía entonces, fueron sus lágrimas silenciosas las que prepararon mi corazón para la conversión. Dios escucha el llanto de una madre de una manera especial, porque es el eco del mismo dolor que sintió la Virgen María al pie de la cruz. Desde ese día, doña Isabel no volvió a ser la misma. Había entendido que su dolor no era señal de fracaso, sino invitación divina a una misión más profunda: convertirse en puente espiritual entre el cielo y el corazón endurecido de su hijo. Existe una oscuridad que solo conocen las madres que han visto a sus hijos alejarse de Dios. Es la noche en que te despiertas y sientes que has perdido no solo a tu hijo, sino también la fe en tu propia capacidad de haber sido buena madre. Es cuando todas las dudas se agolpan en tu mente como cuervos. ¿Qué hice mal? ¿Fui demasiado estricta? ¿Fui demasiado permisiva? ¿Por qué otros hijos permanecen fieles y el mío se alejó? Santa Teresa conocía esta noche oscura del alma maternal, porque la vivió no solo con las madres que acudían a ella, sino en su propia experiencia como reformadora del Carmelo, viendo cómo algunas de sus hijas espirituales también se apartaban del camino que ella les había enseñado. En una de sus cartas más desgarradoras, dirigida a una madre sevillana cuyo hijo había renunciado públicamente a la fe, Teresa escribió: «No pienses, hija querida, que el alejamiento de tu hijo es castigo divino por tus faltas. Dios no castiga a las madres fieles quitándoles la fe de sus hijos. Lo que Dios hace es permitir estas pruebas para purificar tu amor maternal y convertirlo en amor divino. Tu hijo necesita que tú lo ames no solo como madre, sino como Cristo lo ama, sin condiciones, sin desesperación, con esperanza eterna». Estas palabras llegaron a la destinataria en el momento más oscuro de su vida, cuando ya había perdido las fuerzas para seguir orando y cuando el peso de la vergüenza social la tenía casi paralizada. Teresa sabía que en esos momentos de desesperanza total, el alma maternal está más cerca de Dios de lo que nunca imaginaría. El corazón quebrantado de una madre, escribía ella, es terreno fértil para los milagros más grandes. Porque cuando ya no confías en tu propia fuerza, cuando ya no tienes argumentos humanos, cuando ya no sabes qué más hacer, es entonces cuando Dios puede actuar con toda libertad. Ella había observado que las madres que llegaban a este punto de aparente derrota eran precisamente las que luego experimentaban las conversiones más espectaculares de sus hijos, no porque sus métodos humanos hubieran funcionado, sino porque habían aprendido a quitarse del camino y dejar que el amor de Dios fluyera libremente a través de ellas. ¿Estás viviendo esta noche oscura ahora mismo? ¿Sientes que ya no tienes fuerzas para seguir luchando por el alma de tu hijo? Santa Teresa te diría hoy lo mismo que les decía a esas madres hace 500 años. Tu debilidad es tu fortaleza, tu impotencia es tu poder, tu aparente fracaso es la antesala de la victoria divina. Pero ahora necesitas aprender las 3 formas específicas de interceder que yo he visto obrar milagros una y otra vez. Y fue precisamente en este punto de la conversación con doña Isabel que Teresa comenzó a revelar el primero de sus 3 secretos espirituales, el más simple en apariencia, pero el más poderoso en sus efectos, el poder sobrenatural de pronunciar el nombre del Hijo en oración. «El nombre de tu Hijo», le dijo Santa Teresa a doña Isabel, con una solemnidad que hizo que toda la celda pareciera llenarse de presencia divina. No es solo una palabra, es un eco de la voz de Dios que lo llamó a la existencia. Cuando tú pronuncias ese nombre en oración, no estás simplemente recordando a tu hijo ante Dios, estás activando el poder creador que lo trajo al mundo. Teresa había descubierto, a través de sus experiencias místicas más profundas, que existe un misterio en los nombres que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. En el castillo interior, ella escribía: «Cada alma tiene un nombre secreto que solo Dios conoce, pero que resuena cuando su nombre terrenal es pronunciado con amor verdadero en oración». La primera acción espiritual que Teresa enseñaba a las madres desesperadas era esta. Cada mañana,
Antes de que el mundo comenzara con sus ruidos y distracciones, debían ir a un lugar silencioso, tomar el crucifijo entre sus manos y pronunciar el nombre completo de su hijo en voz alta, seguido de esta oración que ella misma había recibido en una visión. Señor Jesús, yo te entrego a nombre del Hijo. Tú lo conoces mejor que yo, lo amas más que yo y tienes planes para él que mi mente no puede imaginar. Que tu Espíritu Santo toque su corazón hoy, que tu luz ilumine su mente, que tu amor derrita la dureza de su alma. Amén. Teresa insistía en que esta oración debía hacerse con los ojos cerrados, imaginando el rostro del Hijo como cuando era niño, lleno de inocencia y confianza. ¿Sabes por qué esto es tan poderoso?, le explicaba Teresa a las madres. Porque cuando tú pronuncias el nombre de tu Hijo en oración, Dios escucha no solo tu voz, sino el eco de su propia voz, llamándolo por primera vez a la vida. Es como si tú fueras la campana que hace resonar en el cielo el nombre que ya está escrito en el libro de la vida. Ella había sido testigo de casos extraordinarios. Madres que, después de comenzar esta práctica diaria, empezaban a soñar con sus hijos, a sentir una paz inexplicable sobre su situación y eventualmente a ver cambios sutiles, pero reales en el comportamiento de sus hijos alejados. No eran coincidencias, eran respuestas del cielo a una oración que tocaba el corazón mismo de Dios. Pero Teresa advertía que esta primera acción requería constancia absoluta. No puedes pronunciar el nombre de tu hijo en oración solo cuando te sientes inspirada o cuando tienes ganas. Debes hacerlo especialmente cuando tu corazón está seco, cuando tu fe vacila, cuando parece que nada cambia, porque es precisamente en esos momentos cuando tu oración vale más ante Dios. El alma que persevera en invocar el nombre de su Hijo, incluso sin sentir consolación, está construyendo un puente invisible pero real entre el cielo y la tierra. Y después de enseñar esta primera acción, Teresa siempre preparaba a las madres para algo aún más profundo, el momento sagrado de la elevación eucarística. Si sientes que Santa Teresa está hablando directamente a tu corazón de madre, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a pronunciar el nombre de mi hijo con poder de intercesión. Tu testimonio puede ser la esperanza que otra madre necesita hoy. No olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas que transforman familias. Cuando Santa Teresa hablaba del segundo secreto espiritual, su rostro se transfiguraba como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Hija mía, le decía a cada madre, existe un momento en la misa en que el cielo y la tierra se tocan, en que los ángeles descienden y en que el corazón de Cristo se abre completamente. Es el momento de la elevación de la hostia consagrada. Y es precisamente en ese instante cuando el nombre de tu Hijo, pronunciado desde lo más profundo de tu alma, penetra directamente en el corazón eucarístico de Jesús. Teresa había recibido esta revelación durante una de sus visiones más extraordinarias, cuando vio cómo las oraciones de las madres subían al cielo como columnas de luz dorada durante la consagración eucarística. La segunda acción que Teresa enseñaba era esta: asistir a misa diariamente si era posible, y en el momento exacto en que el sacerdote elevaba la hostia, cerrar los ojos y decir mentalmente: Jesús, este es mi hijo, nombre, sálvalo, ámalo, tráelo de vuelta a ti. Pero lo más importante, según Teresa, era visualizar en ese momento preciso el rostro de Jesús crucificado mirando directamente a su Hijo con infinita misericordia. No es suficiente pronunciar el nombre, explicaba ella. Debes ver con los ojos del alma cómo Cristo extiende sus brazos hacia tu Hijo, cómo su sangre derramada cae sobre él como lluvia de gracia, cómo su amor envuelve el corazón endurecido de tu muchacho. Teresa había observado que las madres que practicaban esta segunda acción con fe comenzaban a experimentar algo extraordinario. Durante la misa, especialmente en el momento de la elevación, sentían una presencia tangible de paz que las consolaba profundamente. Algunas llegaban a ver en su interior imágenes de sus hijos rodeados de luz o tenían sueños proféticos sobre el futuro retorno de sus muchachos a la fe. Esto no es imaginación, les aseguraba Teresa. Es la respuesta real de Dios a una oración hecha en el momento más sagrado de toda la creación. Cuando tú ofreces el nombre de tu Hijo en la elevación eucarística,
lo estás colocando literalmente en las llagas de Cristo. Pero Teresa siempre advertía sobre la importancia de la perseverancia en esta práctica. No esperes ver resultados inmediatos en tu hijo. Los cambios profundos del alma toman tiempo, como las semillas que germinan bajo tierra antes de brotar. Tu trabajo es plantar el nombre de tu hijo en el corazón de Cristo cada día, en cada misa, sin desanimarte si no ves frutos externos. Dios está obrando en lo invisible y su tiempo es perfecto. Después de enseñar esta segunda acción, Teresa preparaba a las madres para el secreto más poderoso y más doloroso, el poder sobrenatural de las lágrimas verdaderas derramadas en oración por un hijo perdido. Existe un lenguaje que solo Dios comprende perfectamente, el idioma de las lágrimas sinceras de una madre. Santa Teresa lo había experimentado en carne propia durante sus años más duros de sequedad espiritual, cuando las palabras se negaban a salir y solo quedaba el llanto silencioso ante el Santísimo Sacramento. Las lágrimas, escribía ella en una de sus cartas más íntimas, son oraciones líquidas que brotan directamente del alma. Cuando una madre llora por su hijo delante de Dios, está derramando su corazón como María derramó el suyo al pie de la cruz. Y esas lágrimas tienen un poder que ninguna palabra humana puede igualar. La tercera y más poderosa acción espiritual que Teresa enseñaba era esta. Durante 7 días consecutivos, la madre debía encender una vela blanca, símbolo de la pureza que ella deseaba para el alma de su hijo. Colocarla ante una imagen de Cristo crucificado o del Sagrado Corazón y permitirse llorar libremente mientras oraba. No debía forzar las lágrimas, pero tampoco debía reprimirlas si venían naturalmente. Algunas noches llorarás ríos, le decía Teresa a cada madre. Otras noches solo sentirás sequedad. Ambas son santas si las ofreces con amor. Pero cuando las lágrimas broten, déjalas fluir como ríos de intercesión. Cada gota que cae es una súplica que perfora el cielo. Teresa había sido testigo de casos extraordinarios con esta práctica. Recordaba especialmente a doña Mencía, una madre cuyo hijo se había ido de casa después de renegar públicamente de la fe familiar. Durante los 7 días de lágrimas ante el crucifijo, esta mujer experimentó algo que cambió su vida para siempre. En la 5ª noche, mientras lloraba en silencio, sintió claramente la presencia de la Virgen María junto a ella y escuchó en su interior una voz maternal que le decía: «Yo también lloré por mi hijo. Tus lágrimas se unen a las mías. Tu hijo volverá». 3 meses después, el joven regresó a casa, pidió perdón y retomó la práctica de la fe con una profundidad que sorprendió a toda la familia. ¿Por qué son tan poderosas las lágrimas de una madre?, se preguntaba Teresa en sus escritos. Porque son la expresión más pura del amor despojado de todo interés propio. Cuando una madre llora por su hijo ante Dios, no está pidiendo para sí misma, está ofreciendo su propio corazón quebrantado como sacrificio por la salvación de otro. Es el amor maternal elevado a su máxima expresión espiritual. Pero Teresa advertía que estas lágrimas debían ser acompañadas de una entrega total. No llores para forzar la mano de Dios, llora para unir tu voluntad a la suya. No llores para cambiar los planes divinos, llora para que tu hijo encuentre su lugar en esos planes. Y después de llorar, levántate y agradece, porque Dios ya ha escuchado y ya está obrando. Después de enseñar las 3 acciones espirituales fundamentales, Santa Teresa siempre explicaba a las madres algo que pocos comprenden sobre el misterio de la intercesión. Cuando tú practicas estas 3 formas de oración por tu hijo, pronunciar su nombre, ofrecerlo en la elevación eucarística y llorar por él ante Cristo, no estás simplemente pidiendo un favor a Dios. Estás construyendo un puente invisible, pero real, entre tu alma y la suya, un puente por el que la gracia divina puede caminar hasta llegar a su corazón, incluso si él se encuentra en los lugares más oscuros del mundo. Teresa había recibido esta revelación durante una de sus experiencias místicas más profundas, cuando vio en visión cómo las oraciones de intercesión creaban verdaderos canales de luz entre las almas. En el castillo interior, Teresa escribía sobre este misterio. El alma que ora constantemente por otra se convierte en una especie de ángel guardián visible para Dios.
Aunque la persona por quien se ora no pueda ver ni sentir esta protección, los demonios sí la perciben y huyen de ella. Es como si el alma intercesora proyectara su propia luz espiritual sobre el alma oscurecida, creando un cerco de protección divina. Ella había observado en múltiples casos cómo los hijos alejados de la fe, cuyos madres practicaban fielmente estas 3 acciones, comenzaban a experimentar una inquietud interior extraña. Ya no encontraban la misma satisfacción en los placeres mundanos, empezaban a tener sueños relacionados con temas espirituales, o simplemente sentían un vacío inexplicable que los hacía recordar los días en que tenían fe. Teresa explicaba que este puente invisible funcionaba de manera bidireccional. No solo tu gracia llega hasta tu hijo a través de la oración, sino que tú también comienzas a percibir de manera misteriosa el estado espiritual de él. Muchas madres me han contado que, después de comenzar estas prácticas, empezaron a despertar en las madrugadas con la certeza de que debían orar por su hijo en ese momento específico, solo para descubrir después que justo en esa hora él estaba pasando por una tentación particular o por un momento de crisis. Era como si la unión espiritual creada por la intercesión materna permitiera una comunicación sobrenatural entre las almas, más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo. Pero Teresa advertía que mantener este puente espiritual requería una vigilancia constante. Cada día que dejas de pronunciar su nombre en oración, cada misa en la que no lo ofreces en la elevación, cada noche en que reprimes las lágrimas que Dios quiere derramar a través de ti, es como si quitaras una piedra del puente. No se derrumba inmediatamente, pero se debilita. Por eso la constancia es más importante que la intensidad. Es mejor una oración pequeña pero diaria que una oración larga pero esporádica. Y después de construir este puente, Teresa enseñaba a las madres la virtud más difícil pero más necesaria, la paciencia divina, esa capacidad de esperar los tiempos de Dios sin desesperarse ni desistir. Cuando las madres ya habían aprendido las 3 acciones espirituales y comprendido el misterio del puente invisible, Santa Teresa las enfrentaba con la prueba más difícil de todas: aprender a esperar. La paciencia, les decía con esa sabiduría forjada en años de experiencia mística, no es simplemente aguantar el paso del tiempo. La paciencia divina es la capacidad de confiar en los tiempos de Dios incluso cuando tu corazón maternal quiere resultados inmediatos. Es la fe que permanece firme aunque pasen meses o años sin ver cambios evidentes en tu hijo. Teresa sabía que esta era la fase donde muchas madres abandonaban las prácticas espirituales, cansadas de orar sin ver frutos visibles. Para enseñar esta paciencia sobrenatural, Teresa siempre recurría al ejemplo de la Virgen María. Observa a nuestra Madre Celestial. Ella vio a su hijo incomprendido, perseguido, crucificado. Durante 3 días no tuvo ninguna señal visible de que la muerte no había sido la palabra final, pero su corazón maternal siguió creyendo, siguió esperando, siguió amando y fue recompensada con la resurrección. Tu hijo también puede estar pasando por su propio Viernes Santo espiritual. Tu papel es acompañarlo con oración hasta que llegue su domingo de resurrección. Esta comparación no era solo poética para Teresa, era profundamente teológica. Cada alma alejada de Dios está viviendo una especie de muerte espiritual que solo puede ser revertida por el poder de Cristo resucitado. Teresa había observado que las madres que desarrollaban esta paciencia mariana comenzaban a experimentar una paz sobrenatural que las sostenía incluso en los momentos más duros. Cuando aprendes a esperar como María, les decía, dejas de vivir en ansiedad constante por tu hijo. No es que dejes de preocuparte, pero tu preocupación se transforma en serenidad activa. Sigues orando, sigues intercediendo, pero desde la paz de quien sabe que Dios está obrando, aunque no puedas ver cómo. Esta paz no era pasividad, sino una forma más profunda de acción espiritual. La acción de confiar plenamente en que el amor de Dios por el Hijo era infinitamente mayor que el amor maternal. ¿Estás luchando ahora mismo con la impaciencia? ¿Te sientes cansada de orar sin ver cambios? Santa Teresa te diría hoy, tu impaciencia no es pecado, es humanidad, pero no permitas que esa humanidad te haga abandonar las armas espirituales que Dios ha puesto en tus manos. Cada día que perseveras en orar por tu hijo, aunque no sientas ningún consuelo, estás imitando a la Virgen María en su espera silenciosa.
Y esa espera tiene un poder que el mundo no puede entender, el poder de gestar milagros en el silencio. Y precisamente sobre los milagros que se gestan en silencio, Teresa tenía mucho que enseñar sobre cómo reconocer las señales sutiles de que Dios estaba obrando en el corazón del hijo alejado. Una de las enseñanzas más precisas de Santa Teresa era ayudar a las madres a reconocer las señales sutiles de que Dios estaba comenzando a obrar en el corazón de sus hijos alejados, incluso cuando no había cambios evidentes en su comportamiento externo. Dios no trabaja como nosotros trabajamos, les explicaba con paciencia infinita. Nosotros empezamos por lo exterior y vamos hacia el interior. Dios empieza por lo más profundo del alma y va subiendo lentamente hacia la superficie. Por eso, los primeros cambios en tu hijo pueden ser tan sutiles que solo un corazón maternal entrenado en la oración puede percibirlos. Teresa enseñaba a las madres a estar atentas a ciertos indicios espirituales específicos. Si tu hijo, que antes se burlaba abiertamente de la fe, ahora simplemente la ignora sin atacarla, esa es una señal. Si comenzó a hacer preguntas sobre temas relacionados con el sentido de la vida, aunque sea desde una perspectiva aparentemente no religiosa, Dios está despertando inquietudes santas en su alma. Si empezó a mostrar más respeto hacia ti como madre, especialmente cuando hablas de temas espirituales, el Espíritu Santo está ablandando su corazón. Estas observaciones no eran producto de optimismo materno, sino de discernimiento espiritual refinado por años de experiencia en la dirección de almas. Había señales aún más sutiles que Teresa había aprendido a identificar a través de sus casos. Si tu hijo comenzó a tener problemas para encontrar satisfacción duradera en las cosas que antes lo llenaban completamente, fiestas, relaciones superficiales, placeres mundanos, es porque Dios está creando en él un vacío santo que solo Él puede llenar. Si empezó a sufrir de insomnio sin causa médica aparente, puede ser que el Espíritu Santo esté visitando su alma en las horas silenciosas de la noche, despertando en él una inquietud que lo prepara para la conversión. Teresa insistía en que estos signos requerían discernimiento. No todo sufrimiento es espiritual, pero cuando se combinaba con las oraciones constantes de una madre, adquiría un significado profético. La señal más clara, según Teresa, era cuando el hijo comenzaba a formular preguntas sobre la muerte, el más allá, o el sentido último de la existencia, cuando un alma que se había cerrado completamente a lo trascendente empieza a preguntarse qué hay después de esta vida. Es señal inequívoca de que el Espíritu Santo está trabajando en lo profundo. No importa si esas preguntas salen con tono de escepticismo o incluso de burla. Lo importante es que está preguntando. Un alma que pregunta por Dios, aunque sea para negarlo, está infinitamente más cerca de encontrarlo que un alma que simplemente lo ignora por completo. Teresa advertía a las madres que no respondieran estas preguntas con sermones o argumentos teológicos, sino con testimonios sencillos de fe y sobre todo con más oración silenciosa. Cuando finalmente llegaba el momento del regreso, porque Teresa había visto que siempre llegaba para las madres que perseveraban en las 3 acciones espirituales, la santa preparaba a las familias para algo inesperado. El hijo que regresa a Dios después de un tiempo de alejamiento no es el mismo que se fue, es mejor. Las almas que han conocido las tinieblas y han elegido la luz tienen una profundidad espiritual que no poseen aquellas que nunca se alejaron. Tu hijo volverá con una humildad, una gratitud y una sed de Dios que te sorprenderán. Teresa había observado este patrón en docenas de casos. Los jóvenes que retornaban a la fe después de periodos de rebeldía espiritual se convertían frecuentemente en los católicos más fervorosos y comprometidos de sus familias. Pero Teresa también advertía sobre los peligros de ese momento de regreso. Cuando tu hijo finalmente muestre signos evidentes de conversión, tu primera tentación será la de querer acelerar el proceso, de bombardearlo con actividades religiosas, de pedirle que compense inmediatamente todos los años perdidos. Resiste esa tentación. El alma que regresa a Dios es como una planta tierna que acaba de brotar. Necesita cuidados delicados. No exposición intensa al sol. Deja que sea Él quien marque el ritmo de su retorno. La sabiduría de Teresa en este punto era fundamental. Muchas madres, en su alegría por el regreso del hijo, cometían el error de presionarlo demasiado, provocando una nueva huida. Teresa enseñaba que el verdadero arte en esta fase era el de la discreta alegría.
Celebra su regreso con el corazón, pero no hagas de ello un espectáculo. No llames a todos los parientes para contarles que tu hijo ya cambió. No le exijas que dé testimonio público inmediatamente. No lo compares con otros jóvenes de la familia que nunca se alejaron. Simplemente ámalo, acéptalo y sigue orando por él, porque la conversión es un proceso, no un evento único. Ella había visto casos en que la presión familiar después del regreso provocaba nuevas crisis en los jóvenes que aún estaban consolidando su nueva relación con Dios. El consejo más precioso de Teresa para este momento era sobre la gratitud. Cuando tu hijo regrese a la fe, no te olvides de agradecer a Dios por los años de aparente alejamiento. Esos años no fueron tiempo perdido, fueron tiempo de preparación. Dios utilizó incluso la rebeldía de tu hijo para formar en él un carácter más sólido y una fe más consciente. El hijo pródigo que regresa conoce el valor de la casa paterna como nunca lo conoció antes de partir. Y precisamente sobre esa gratitud profunda, Teresa tenía su enseñanza final, el reconocimiento de que el amor maternal, cuando se eleva al nivel de la intercesión espiritual, se convierte en una de las fuerzas más poderosas del universo. Al final de todas sus enseñanzas sobre la intercesión materna, Santa Teresa llegaba siempre al mismo punto culminante. El amor de una madre que ora constantemente por su hijo no es solo un sentimiento humano, es participación directa en el amor mismo de Dios. Cuando tú pronuncias el nombre de tu hijo en oración, cuando lo ofreces en la elevación eucarística, cuando lloras por él ante el crucifijo, no estás actuando solo como madre terrena, estás actuando como instrumento del amor maternal de Dios hacia esa alma que Él también llama Hijo mío. Esta comprensión transformaba completamente la experiencia del sufrimiento maternal. Ya no era solo dolor, era colaboración divina en la obra de salvación. Teresa había comprendido, a través de sus propias experiencias místicas, que existe una unión misteriosa entre el amor maternal humano purificado por la oración y el amor paternal de Dios. Cuando tú amas a tu hijo hasta el punto de entregarlo completamente a Dios, no como abandono, sino como confianza total, tu amor se vuelve tan puro que Dios puede usarlo como canal directo de su propia misericordia hacia esa alma. Es como si tú te convirtieras en las manos maternales de la divina providencia para tu propio hijo. Por eso los casos de conversión que ella había presenciado no eran simplemente respuestas a oraciones, eran frutos de una colaboración real entre el amor divino y el amor maternal elevado a su máxima pureza espiritual. Pero la victoria más grande, según Teresa, no era necesariamente la conversión visible del hijo, sino la transformación interior de la madre. Una mujer que aprende a amar a su hijo como Dios lo ama, sin condiciones, sin desesperación, con esperanza eterna, se convierte en santa, independientemente de los resultados externos. Y una madre santa es la herencia más preciosa que cualquier hijo puede recibir, esté cerca o lejos de la fe. Teresa había observado que las madres que perseveraban en estas prácticas espirituales desarrollaban una profundidad interior, una sabiduría del corazón y una paz sobrenatural que influenciaba positivamente no solo a sus hijos, sino a toda su descendencia por generaciones. La última enseñanza de Teresa sobre este tema era sobre la eternidad. Recuerda siempre que tu relación con tu hijo no termina en esta vida. Si tú perseveras en ser una madre santa, si aprendes a amarlo con amor divino, estarás construyendo una unión espiritual que durará para toda la eternidad. En el cielo, Él te agradecerá no solo por haberlo traído al mundo, sino por haberlo traído de vuelta a Dios a través de tu intercesión constante. Y con esta visión eterna, Teresa cerraba sus enseñanzas, recordando a cada madre que su amor, purificado por la oración y sostenido por la fe, es uno de los reflejos más claros del amor de Dios en este mundo. No hay derrota posible para un amor así, porque participa de la misma naturaleza del amor que movió a Cristo a entregarse en la